Bueno, esto es ¿Qué es la masculinidad? Muchísimas gracias a Tere Rodríguez de la Vega por aceptarnos la invitación y espero nos acompañen toda esta plática. Hola, Tere. Hola Ignacio, muy contenta de estar por acá platicando de estas cosas. Muchísimas gracias por aceptarnos y por estar con nosotros. Pues mira, vamos a hablar de masculinidad y vamos a hablar de entrada de cómo la viviste. Y podríamos empezar por pensar y por preguntarte más bien, eh, ¿cuándo te diste cuenta de que eras mujer y de que no eras hombre, evidentemente? Mira, es extraño porque yo viví mi infancia en un ambiente como muy de niños varones, porque soy la menor de cuatro hijos y mis tres hermanos mayores son varones. Un papá muy ausente, como el promedio estadístico del país lo indica, pero presente cada tanto y presente como en cosas que me marcaron mucho, porque mi papá estaba presente como en las expectativas, ¿no? Y era el que llegaba y imponía, les tiene que ir bien en la escuela. Y entonces, como yo siempre fui como buenilla en la escuela de niña, luego en la adolescencia, como todo el mundo, pues me descarrié y entonces tuve una etapa desastrosa y después otra vez en la universidad muy buenilla, buenilla, buenilla. Pues era así como que el que llegaba y se sentía con el derecho de dar certificados de orgullo, ¿no? Estoy orgulloso de ti, no, de ti sí, de ti no, de ti sí, no. Muy, muy papá, ausente, muy, muy figura, eh, cliché de papá ausente. Pero él como en el día a día, excepto algún fin de semana que se jugaba con él o se paseaba con él, pues muy poco presente, ¿no? Y mi mamá, pues una mamá muy, muy, muy presente, ¿no? Una mamá además muy mamá, siempre con mucha chamba, no solo remunerada, sino también mucha chamba militante. Entonces, pues muy atareada, muy, muy atareada, pero muy mamá, muy, muy cuidadora, muy ama de casa, muy, como muy dedicada a las artes de la cocina y muy intentando como educarnos en intentar pues que laváramos platos, de que laváramos nuestra ropa, de no sé qué. Entonces, esa infancia que yo recuerdo, la verdad, muy feliz, aunque fue una infancia como con muchas carencias materiales, como con muchas broncas, que yo supongo que puse bien lejos, así en un lugar muy guardado de mi cabeza, porque la verdad que no son las cosas que yo rememoro. Mis hermanos mayores sí, o sea, mis Ok. hermanos mayores, dicen, ¿de veras no te acuerdas de cuando mis papás se peleaban? Y yo, no, la verdad que no. Y entonces una infancia muy juguetona, muy feliz, pero pues muy juguetona con tres hermanos mayores, ¿no? Entonces, pues yo era una niña muy, muy masculina en mis juegos, muy, muy masculina. Entonces, no sé, por ejemplo, hoy en día tengo las de las rodillas para abajo, o sea, de la rodilla y toda la espinilla, así es una carretera, pues, totalmente bacheada, pues porque me la pasaba golpeada, ¿no? Golpeada de que me trepaba, me ponía abajo de los coches, o sea, una eh, pues como una niña muy atípica en eso y también muy atípica en que como había muchas carencias económicas, pues una niña con muy poca ropa de niña, porque pues a mí me heredaban mis hermanos lo que iban así dejando. Y entonces además pues era ropa no solo de niños, sino ropa pues así como tendencialmente vieja, porque pues yo era la cuarta, ¿no? Entonces ya la herencia era como bastante, este prolongada. Entonces, pues era una niña, si tú ves las fotos mías de niña, soy una niña siempre muy despeinada, siempre así como, siempre muy cochina de que me estoy ahí como arrastrando en los pisos jugando cosas, y siempre como muy vestida de niño, ¿no? Siempre en pan, siempre. Entonces yo recuerdo algunos momentos muy como de mi infancia, muy aspiracionales, como de mi intento por ser niña, o sea, de decir, yo me divierto mucho y me la paso increíble, pero yo quiero tener una muñeca,
pero yo quiero tener vestidos. Y yo tenía una vecinita en una vecindad que vivíamos en la salida de Cuernavaca, una vecindad muy, muy humilde, con el baño compartido afuera, o sea, de varias casitas. Nosotros no compartíamos el baño porque rentábamos dos espacios y a esos dos espacios les tocaba un mismo baño, pero estaba después del patio y eran dos espacios minis, minis, o sea, en total habrán sido. Hace poquito me la encontré en venta y la fui a ver de curiosa, así como de reconectar, y pues habrán sido en total unos 40 metros cuadrados de los dos espacios, ¿no? Y Ok. vivíamos ahí 5 personas, y a veces mi papá, cada tanto mi papá, ¿no? Pero pues mi mamá y mis tres hermanos mayores y yo. Y entonces, pues, una infancia en la que yo como que aspiraba y tenía en esta vecindad, te cuento, una vecina que se llamaba Yuriko, me acuerdo perfecto de ella, que era rubia y tenía unos rizos así como perfectos, que en la colonia siempre armaban una cosa de reina de la primavera, por supuesto siempre lo ganaba, ¿no? Y yo le tenía muchísima envidia porque era muy niña, o sea, era muy niña, y sus papás cada que era su cumpleaños le compraban vestidos de princesa, o sea, como que yo supongo que se iban a la Lagunilla a comprar de esos vestidos y así como, pero ampones y wow, yo le tenía una envidia, Ignacio, no te puedo contar cuál era mi envidia. Y mi mamá con mucho, mucho, mucho esfuerzo, cuando yo cumplí 7 años, me compró un vestido. Y tengo esa foto, un vestido así rosa. Hoy en día nunca me lo podría decir rosa horroroso, así con crinolina. Y entonces hay una foto, que yo le tengo mucho cariño, que estamos todos en la calle, toda la bandita de la calle, todos chamagosos al lado mío, como estábamos siempre todos chamagosos, niños y niñas, y yo con mi vestido así como súper ampón de princesa. Entonces, ese tipo de detalles, en realidad yo los recuerdo con mucho cariño porque eran esa como niña que estaba como intentando afirmar una feminidad, pero que le aparecía como aspiración, no como, no la vivía con naturalidad, ni por los juegos que tenía, ni por los juguetes que tenía. Yo tenía una sola Barbie, y entonces tenía mi Barbie, una, y entonces no tenía con quién casarla, ¿no? Entonces, Sí. y el problema de las Barbies es que son muñecas muy grandotas, entonces yo acababa robándoles a mis hermanos, pues el muñeco más grandote que tenían y era un Hulk. Entonces, pues era como un matrimonio medio raro, porque pues era un Hulkzote con una Barbie, pero pues era como, no sé, como que te digo que era como una especie muy aspiracional, ¿no? Y tenía tres hermanos mayores varones que eran canijos. Entonces, mi muñeca Silvia, maravillosa, que la amaba y que era rubia perfecta, un día mis hermanos hicieron una peluquería y yo estaba chiquitita, tendría como 4 o 5 años, y entonces me dijeron, ¿casquete corto o largo? Yo ni sabía qué significaba eso y dije corto. Bueno, ellos dicen que yo les dije corto. Bueno, la raparon. Y entonces quedó mi muñeca horrorosa. Entonces lloré, 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 lloré. Y entonces mi papá, que fue alguno de los fines de semana que apareció por allí, llegó como El Salvador y dijo, yo te la voy a arreglar. Y le pegó un peluche negro horroroso, Ignacio, así todo, que yo lloré más, ¿no? Pero esas eran como unas cosas como de esa feminidad fracasada que yo vivía como aspiración, pero raro porque a la vez era muy feliz en mi mundo de niños jugando los juegos de niños, y también medio enojada de cuando mis hermanos me decían, no, tú eres de chocolate porque eres niña o porque estás chiquita, ¿no? Entonces me dejaban participar en sus juegos, pero pues era la niña chiquita. Entonces, esas son como mis primeros recuerdos que yo ya después, cuando me puse a estudiar temas de género, pues como que retrospectivamente me veo como con mucha empatía a esa niña como que luchaba, o aspiraba a ser más niña de lo que se reconocía a sí misma, y también de lo que el ambiente le permitía. Y después cosas muy particulares. Mi mamá, te digo que una mujer ya falleció hace tiempo, una mujer muy entera, muy de una pieza, muy maravillosa, pero muy tradicional en muchas cosas. Y en eso de los roles de género, pues bastante cuadrada hasta eso, independientemente de que ella pues habitó muchos espacios militantes que le dieron altas responsabilidades en núcleos militantes, incluso como de intervención medio guerrillera urbana y así.
pero de todos modos mi mamá tenía unas cosas fijas que yo pienso que empezó a deconstruir en mi adolescencia, que le costó muchísimo trabajo, pero que terminó de construir mucho más en la adolescencia de mi hermana, que en realidad es mi medio hermana, a la que le llevo muchos años y que por eso en los recuerdos de mi infancia no están. Mi hermana nació cuando yo acababa de cumplir 12. Entonces, en mi primera infancia no está, pero ya mi mamá fue una mamá muy distinta de mi hermana que mía. Entonces, por ejemplo, un detalle, ya con esto me callo en esta primera cosa, yo me acuerdo mucho que en mi casa todos lavábamos nuestra ropa, o sea, cada quien, desde que fuimos más o menos, pues yo pienso desde quinto, sexto de primaria, o sea, todavía no estábamos en la secundaria, ya cada quien metía a la lavadora su ropa. Y mi mamá era muy estricta con, pues, separar la ropa de color y la blanca. Y no me preguntes por qué, las calcetas se lavaban a mano. O sea, esas no se metían a la lavadora, había lavadora y todo, pero las calcetas no se lavaban en la lavadora. Y mi mamá le lavaba las calcetas a mis hermanos. Y yo lavaba mis calcetas. Y además, pues las calcetas de mis hermanos ni se veían porque pues usaban pantalón en la secundaria, ¿no? Y las del uniforme de secundaria diurna, pues las de las niñas sí se ven, ¿no? Entonces mis hermanos podían tener las calcetas todas percudidas o ya no me acuerdo si no, se las metía a la lavadora, pero yo no podía meter mis calcetas y yo las tenía que lavar. Entonces en algún momento como enojada le pregunté, mamá, pero yo ¿por qué lavo mis calcetas y mis hermanos no? Y mi mamá me dijo, porque tú eres mujer. Ese día que mi mamá me dijo, porque tú eres mujer, o sea, a mí o sea, como que algo me pasó, o sea, como lo recuerdo muy nítidamente y además, pues en un contexto en el que otra de las cosas que en mi casa no pasaba es que no se hablaba de estas cosas, ¿no? En mi casa no se hablaba de menstruación, no se hablaba de sexualidad, no se hablaba. No sé si mis hermanos habrán tenido la plática con mi papá, lo dudo mucho, pero yo por lo menos no. Cuando a mí me vino la menstruación no tenía ni idea de lo que estaba pasando, excepto por algunas cosas escolares. Lo escondí durante mucho tiempo porque yo era un niño. Entonces era muy raro que a mí me estuviera pasando eso, ¿no? Entonces no lo podía hablar ni con mi mamá. Entonces, pero por ejemplo, mi primer recuerdo de yo con mi mamá hablando de que era mujer pasó atravesado por esa cosa de que yo sí tenía que lavar mis calcetas. Entonces, creo que así fue como, pero todo esto muy retrospectivamente. Yo creo que en esos momentos no lo sentí así, pero ahora yo veo a la Tere del pasado y sí pienso que esos momentos como de esa niña que de pronto entre jugar a ser cantante, jugar a ser maestra, jugar a ser ejecutiva, yo a veces jugaba a ser niña, a ser mujer, ¿no? Porque pues mis juegos siempre eran como muy de niños, entonces a veces me daba chance de jugar a ser niña como aspiración y como no sé qué, y medio impostado, o sea, y después esa cosa muy de rol que mi mamá me impuso a decir, tú tienes algo distinto que tus hermanos porque eres niña, ¿no? Fíjate, me hiciste pensar en cómo estaba impuesto por la obligación, ¿sí? Era una obligación y entonces que era incluida a lo que ya eras. Como eres niña, tienes esta obligación extra, ¿no? Sí, y luego, pero muy raro, porque era muy lo de las calcetas, porque por ejemplo, te digo que mi mamá tuvo a mi hermana Nora cuando yo tenía 12 y mis hermanos pues tenían 14, pues estamos muy corriditos, ¿no? 14, 16 y 18. Y a mi hermana Nora, pues la cuidamos todos, o sea, pero todos en igualdad, ahí no había ninguna diferenciación, no es que a mí se me cargara la mano porque yo era la niña. Mis hermanos le entraron a la cambiada de pañales, a la ida por ella a la guardería, a la traída, llevada, alimentada, todo, porque te reitero que cuando nació mi hermana, además, mi mamá estaba estudiando su licenciatura. Ok. Entonces, que le empezó muy, muy tarde. Bueno, ella hizo economía en el Poli allá por los 60, y después la interrumpió porque devino mamá y ya no lo logró. Y después, cuando ya tenía como 37, decidió estudiar una licenciatura en la UPN. Y en eso se embarazó de mi hermana y ahí nació mi hermana. Entonces, cuando nació mi hermana, mi mamá estaba en friega. Entonces, ahí estábamos todos los hermanos así como co-criando a mi hermana y fue muy divertido. Y allí no había diferenciación, pero en lo de las calcetas era clarísimo que mis calcetas tenían que estar blancas y a mano porque yo era mujer.
Y fíjate, o sea, también tenías permiso de ejecutar cosas de niños, ¿no? Que a lo Sí, mejor en un claro. otro contexto no te hubieran dejado, ¿no? Sí, Us- no, sí, sí. Usted quietecita y sentadita y, ¿y eso crees que te hizo otra persona distinta? Yo creo, no lo sé, fíjate. O sea, por ejemplo, sí, sí moldeó mis amistades, por ejemplo. O sea, yo me aislé en la primaria, pues como de los circuitos más de niñas, niñas, niñas. Además de que tenía un estigma grande que eran mis hermanos, porque mis hermanos en la primaria pública en la que llevamos, que era una primaria de un barrio muy, muy, muy popular en el sur de acá, de la ciudad, en la Isidro Favela. En esa primaria a mis hermanos les decían los zombies, porque mis hermanos se la pasaban leyendo, o sea, todo el tiempo. Y entonces, pues, la hermana de los zombies, ¿quién va a ser si no la zombita? Entonces yo como que intentaba remontar eso, pero fracasaba rotundamente porque pues como que no tenía códigos ni mecanismos para acercarme a los núcleos de las niñas populares o a las, o sea, como que no, y entonces como que heredé mucho el estigma. Y terminé siempre teniendo por amigas en la primaria como las hermanas menores de los amigos de mis hermanos, o sea, era como lo que me tocaba porque yo como que no tenía capacidad de tener mis amiguitas. Y luego en la secundaria lo mismo, o sea, en la secundaria como que no y en la secundaria, mira que lo intenté, ¿eh? Pero como que no tenía herramientas para hacerme de esos circuitos como de las chicas muy niñas, ¿no? Muy, muy femeninas, pues, ¿no? Entonces, como que sí, o sea, siempre, siempre me sentí mucho más cómoda como en una feminidad muy poco expresada, ¿no? Muy poco desarrollada. Y entonces, no sé si sea en la secundaria, me pregunté más, ¿en qué momento te diste cuenta entonces que había no obligaciones, sino expectativas distintas para cada rol? O sea, yo creo que esa de mi casa me marcó porque la viví mal respecto a, pues, qué injusticia, ¿no? Pero por supuesto que yo pienso que fue en la última etapa de la primaria, en realidad. A mí la primera obligación que viví como con un mandato, y además muy frustrante porque no lo alcanzaba, fue como la obligación de ser bonita, ¿no? O sea, como yo tenía además un papá que tenía mucho ese código, ¿no? O sea, como que mi papá todo el tiempo me decía, es que tú eres muy bonita y qué bonitos ojos tienes y no sé qué, y bla, 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 bla. Y como que eso no cuadraba con como yo me sentía en la escuela, ¿no? Entonces, como que yo me sentía tan absolutamente lejos, de las niñas bonitas, pero tan, tan, tan absolutamente lejos, y yo creo que en sexto, en quinto yo ni me daba cuenta, ¿eh? O sea, de verdad, yo me acuerdo mucho del paso a quinto a sexto porque me cambié de escuela porque nos fuimos a vivir muy lejos, porque por fin mi mamá se pudo hacer de un terrenito muy chiquito en una así falda muy alta de la Jusco. Entonces empezamos a construir y entonces pues como íbamos construyendo así cuartito por cuartito, pues había que irse a vivir allá, pues porque ya para no pagar renta y para todo poderlo ir ocupando en la construcción, ¿no? Entonces nos fuimos a vivir allá y era muy difícil llegar ya hasta la escuela. Entonces me cambiaron a una escuela mucho más cerquita de donde vivíamos. Y entonces ese cambio de escuela para mí fue un momento así como de ahora sí voy a poder ser como la que en esa otra escuela donde estaban los zombies no podía porque tenía el estigma encima, ¿no? Entonces llegué y me acuerdo mucho como de que ahí dije, me voy a juntar con las populares y voy a ser popular. Fracaso rotundo, porque no tenía herramientas para hacerlo, o sea, no tenía como cómo, ¿no? Pero ahí recuerdo que lo intentaba, y ahí, por ejemplo, recuerdo que fue la primera vez como que yo empecé a decir, ay, como que a los niños hay que gustarles, ¿no? Y como que hay que ser bonita, y como que hay, pero todo como muy fallidamente, entonces empecé a hacer cosas muy tontas, muy, muy tontas, como por ejemplo, no sé, pero todas como en esta onda de afirmación, ¿no? Entonces había una muchachita en mi escuela que su mamá vendía productos de catálogo, de esas cosas como de Avon o Jafra, creo que era Avon, ya no me acuerdo. Pero entonces yo como que de pronto asumí que hacer como que a mí me daban permiso de comprarme maquillaje, como que reafirmaba varias cosas, ¿no?
O sea, como de que era muy niña y muy mujer a mis 12 años, 11 años, porque salí de la primaria a los 11 años. Y además como que tenía lana, y las dos cosas eran absolutamente falsas, ¿no? O sea, ni era muy niña, niña, ni teníamos dónde caernos muertos. Entonces, yo empecé a hacer una cosa que después, pues, fue bastante feíta en realidad, porque mi hermano era un ahorrador compulsivo. Entonces, mi abuela que tenía a mi hermano por consentido, entonces solo le daba domingo a mi hermano, ¿no? Mi abuela que ya estaba muy viejita, con una demencia bastante pronunciada, y entonces pues ya se le había quitado todo filtro y entonces de plano decía, yo le doy a mi niño de ojos azules, y entonces le daba domingo solo a su niño de los ojos azules. Entonces mi hermano Mario, que era el de los ojos azules, tenía un muy buen guardadito de lana, que venía sobre todo de mi abuela. Y entonces, pues yo le empecé a fregar la lana a mi hermano para comprar productos Avon, para que en mi primaria dijeran, ay, no, Tere es la que sí tiene dinero y además la dejan pintarse y la dejan. Y empecé a hacer ese tipo de tarugadas, pero fue en ese paso de la nueva escuela, o sea, como que en el sexto de primaria intenté. Y luego, durante toda la secundaria, lo seguí intentando con mucho ahínco, pero con muy poco éxito. Entonces, me volví absolutamente, o sea, empecé a rechazar por completo lo que eran mis hermanos, lo que era mi familia. Entonces yo me llamo Teresa Azucena. Dije, ya no soy Teresa. En la secundaria todo el mundo me decía Azucena porque yo dije que me llamaba Azucena porque me parecía como un nombre más cool. Y me empecé a decir, yo me voy a parecer a las populares. Y entonces, con el pobre dinero de mi hermano que le seguía yo robando su dinero, me compraba la revista Eres y entonces me ponía a leer Eres porque yo pensaba que eso me daba como pertenencia a ese mundo al que aspiraba. Y otra vez, fracaso absoluto, porque no era de ahí, ¿no? Así, fiasco, 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 fiasco. Entonces sí, creo que fue en la adolescencia donde yo empecé a vivir el mandato de ser niña asociado a cosas a las que yo aspiraba y en las que no era exitosa, ¿no? O sea, como ser popular, ser bonita, tener mucho pegue, etcétera, etcétera. Y me llevaste otra vez, me haces pensar cómo la validez está cruzada, ¿no? Por la raza, por el ingreso, y un poco cómo vivimos esta compra de validez, ¿no? Sí, Sí, sí claro. puedo pagarla, ¿no? No, y además como uno cobra conciencia de cosas muy, muy, canijas, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo sí en algún momento de esa primaria, o sea, en el cambio de primaria, yo me di cuenta que estando yo solita, o sea, como ya no con la herencia que significaban mis hermanos, ¿no? Estando yo solita, a mí el hecho de que fuera más o menos blanquita y ojiclara, me podía dar la posibilidad de yo decir que tenía lana. O sea, yo entendí en algún momento que mi apariencia podía validar mi discurso de que yo tenía lana. Y entonces me volví mentirosilla y entonces empezaba a fingir que tenía lana. Y entonces llegaba de vacaciones y contaba unas vacaciones absolutamente inexistentes, de no, ay, no, nos fuimos a Venezuela y no sé qué, y bla, bla, bla. O sea, y no, pero yo sí recuerdo mucho que yo pensé que era creíble en parte por mi apariencia. Y, y que aparte el de enfrente también te cree, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, te digo que más o menos, porque además, pues mi mamá ahí es muy canija y bueno, yo ahí le agradezco mucho esas improntas formativas que fueron en su momento traumáticas, pero por ejemplo, mi mamá cuando descubrió la cosa del Avon, el castigazo que me puso y el castigazo pasó porque yo le tuve que confesar a todas mis amiguitas que esas cosas me las había comprado con un dinero mal habido robado de mi hermano y las tuve que regalar todas, todas. O sea, mi mamá me obligó a hacer un paquetito con cada rubor, con cada sombra, con cada lápiz labial que me había comprado y a todas las niñas de mi salón regalarles algo. Entonces, pues ahí fue una cosa así como de caída libre del castigo de mi mamá, de la pequeña imagen de persona pudiente que me había podido construir, ¿no? Y mi mamá siempre me decía, por ejemplo, en la prepa, ¿no? Y esto me pasó mucho a mí y luego le pasó a uno de mis hermanos. Mi mamá nos decía que ella tenía como el disgusto con nosotros de que nosotros vivíamos un estilo de vida que no se correspondía con nuestro ingreso. Entonces, como que nos hicimos de amistades de otros núcleos sociales, como medio aspiracional,
Y mi mamá era muy incisiva en eso y estaba muy inconforme con eso, o sea, como con cierto aburguesamiento de nuestras costumbres. En el caso de mi hermano y mía. De mis otros hermanos no, solo un hermano y yo. Ok, pero sí es curioso, ¿no? Como aunque tu núcleo social, digo, tu núcleo familiar trata de mantenerte en un lugar de realidad, tu núcleo social te trata de jalar a otro, o sea, a llevarte a un lugar que se valida en otro lugar, ¿no? Fuera de Ujú. tu casa. Sí, sí. Pero, bueno, y me puedes contar, a ver, eh, dentro de todo lo que has estudiado, ya pasémonos para acá. ¿Por qué crees que cruza la masculinidad primero? Mm, yo en la forma en la que entiendo la masculinidad soy muy ritosegatiana, porque me parece que hay ciertas derivas del feminismo que mal hemos hecho en asumir masculinidad como proyección subjetiva del patriarcado, ¿no? Porque eso primero no admite cortes interseccionales y ahí pues a mí me puede mucho la idea de Angela Davis de en qué sentido un hombre esclavo cumple con qué prototipo de masculinidad, ¿no? O sea, en qué sentido es un varón, un hombre esclavo. Eh, y porque además me parece que incluso en la construcción de masculinidades hegemónicas, proyectar a la masculinidad como proyección subjetiva del patriarcado nos hace no identificar los procesos de socialización violenta que producen o que tienen como producto una masculinidad funcional. Y entonces el problema, pues, de ciertas derivas del feminismo radical, que en última instancia parten de la idea de Simone de Beauvoir, de que lo masculino es el uno y lo femenino es lo otro, ¿no? En ese entender el uno, pues ya no lo caracterizamos en su complejidad, ni en sus contradicciones internas, en sus tensiones, y de pronto ya es como la emanación del mal y la emanación y adentro hay un chorro de aristas, ¿no? Sin las que no podemos entender incluso las masculinidades más hegemónicas y exacerbadas. Entonces, a mí me parece que, pues hay que entenderla primero, sí, eh, no sé, o sea, como un producto de una relación de poder, ¿sí? O sea, sí es como un cuadro temperamental, actitudinal, emocional, se impone como aspiración de querer ser a los sujetos sexados como varones que los contenidos de estos temperamentos, de esas actitudes, de esas emociones, etcétera, son dictados por una relación de poder, por un diferencial importante de dominación, pero que en el proceso de materializarse en la subjetividad de una persona sexada como varón, pues esa persona sexada como varón es víctima de múltiples violencias, ¿no? O sea, el proceso formativo de una masculinidad exitosa es muy violento, es muy violento. Fíjate, ahorita pienso mm, en qué otro lugar podría ocupar un varón. Mm, Y me preocupa la pregunta, ¿eh? Porque con esto de que los incels y todo se ponen en ese lugar y no quieren moverse, pero, pero ¿qué otro lugar crees que puede ocupar un varón y hacer un emparejamiento, un lugar cómodo en el que se pueda subsistir con un hombre sin la necesidad de que ocupe un lugar violento, ¿no? Mira, yo ahí tengo como una experiencia muy extraña porque mi núcleo inmediato de masculinidades, que son las de mis hermanos, que son los varones con los que más he convivido en mi etapa no adulta, porque pues soy mamá de dos varones. Yo he vivido rodeada de varones, sí,
adopté dos gatos y los dos son machos, yo no los escogí, pero así llegaron. Así, yo he vivido así como la única gatita que tuve se me escapó como a las 3 semanas, no nos aportamos y se acabó yendo. Entonces, muy raro, he vivido llena de varones. Em, la masculinidad de mis hermanos mayores es una masculinidad muy atípica, muy, muy atípica, porque son tres personas muy abocadas a los cuidados, son personas muy cuidadoras, y cuando digo cuidadoras, son personas muy domésticas, muy, muy, muy domésticas. Y entonces son personas que tendencialmente, los tres son heterosexuales, los tres son hombres blancos heterosexuales, pero son de una masculinidad y de una sexoafectividad muy atípica, muy, muy atípica. Que pues todo el mundo diría bola de mandilones, ¿no? O sea, ese sería como como dominados y sus mujeres los mangonean y yo si me pongo muy hermanista diría, sí, me los mangonean, pero no, en realidad tiene que ver con que tienen relaciones muy paritarias, ¿no? O sea, se relacionan como pares. Y cuando la vida los ha puesto como en ocasión de no tener una pareja par, han sido parejas que no funcionan y que no se sienten bien. Entonces, em, tengo la experiencia muy directa de que hay formas no hegemónicas de vivir una masculinidad bastante funcional, porque pues en términos generales son varones bastante funcionales, laboralmente, románticamente, etcétera, pero que viven con una masculinidad poco hegemónica. Eh, y sin embargo, yo soy muy enemiga de pensar que hay como, lo cual mete en problemas a la gente que se dedica a lo que tú te dedicas o lo que estudia lo que tú estudias, porque yo sí creo que hay muy poco margen de maniobra en términos de posibilidad de escapar de mandatos que tienen como mucha garantía sistémica de reproducción. Es decir, yo sí creo que en el género y o sea, los mandatos de feminidad y en los mandatos de masculinidad es uno de los lugares en donde es menos cierto esto que en ningún lugar es cierto, pero en esto menos de que el cambio esté en uno. O sea, de verdad no creo que haya, porque hay muchos mecanismos sistémicos que garantizan que allí en donde el cambio es exitoso, eso no incida no se contagie, ¿no? Las masculinidades no hegemónicas no contagian. En cambio, las masculinidades hegemónicas contagian, se transmiten a través de las venas del pacto patriarcal, ahí se contagian, tienen una así capacidad de contagio viral, ¿no? Las masculinidades no hegemónicas están condenadas siempre como a ser de coto, ¿no? De nicho, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo funciona el sistema. Entonces, soy una testigo de que existe una manera de vivir la masculinidad cis, heterosexual, de formas no hegemónicas, porque mis hermanos me dan testimonio cotidiano de ello, porque en muchas cosas no, de ninguna manera he sido totalmente exitosa al respecto, pero en muchas cosas también veo en mis hijos cosas que me hacen pensar que ojalá eso se consolide cuando sean personas adultas, pero también veo que ha sido como posible revertir ciertos como pactos de sus ambientes escolares, de las redes sociales, etcétera. No todos, ¿eh? Pero algunos. Y sin embargo, siento que no es más que anecdótico, o sea, no es como más que, no sé, muy, muy, muy doméstico, pues, ¿no? Sí, o sea, este asunto de que la estructura no te va a retribuir por ser equitativo. Y- No, aun cuando hay muchísimas, mecanismos, no, y ni siquiera, ¿eh? O sea, por ejemplo, me pongo a pensar en la figura de mis hermanos, que te digo que son unas personas muy cuidadoras, ¿no? Entonces, me pongo a pensar y en realidad ellos no han tenido ningún sistema de incentivos sociales, de reconocimiento social por eso. Porque cuando en realidad decimos, y que las feministas nos enojamos así de, no manchen, ¿por qué le quieren dar una medalla cada vez que un papá,
da su pensión alimentaria, o sea, así, o cada vez que un papá se levanta en la noche a darle el biberón, así como, oh, que en realidad ese sistema de premiación se da a una masculinidad hegemónica que se sale momentáneamente de ese pacto y hace algo no esperable. Pero cuando una masculinidad no hegemónica hace todo eso porque siempre lo hace, en realidad es un mandilón. O sea, no es sujeto de premio social. Si me explico, no es de llamar la atención. Sería como el desprecio de Axel Honneth, ¿no? Sí, 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 sí. Y, O y sea, al señor que le premiamos esas actitudes de ayudar en casa es al varón hegemónico más estereotipado, ¿no? sí, este tipo que hizo eso, pero aparte sigue cumpliendo con todas las Exacto, funciones, por supuesto. y Ujú. entonces más bien lo que se está aplaudiendo es todas estas funciones y que un día se salga. Exacto. Ujú. Oye, bueno, tú lo has vivido. eh, ¿Qué costo crees que tenga para tus hermanos esto? Te digo que, o sea, yo supongo que les ha valido cierta, no quiero hablar de más, pero pienso que seguramente les ha valido como ciertos fracasos amorosos, seguramente. Pero creo que en general no, o sea, creo que en general te digo que son personas que son muy funcionales, amistosamente, familiarmente, en pareja. Entonces, creo que no han tenido demasiados costos sociales. Ahora, nos movemos en circuitos muy privilegiados, ¿no? O sea, también pues uno trabaja en el Instituto Nacional de Antropología, otro es consultor de política pública, otro es investigador en biotecnología, entonces se mueven en espacios en donde no necesariamente están muy exacerbados los mecanismos de validación que pasan por la masculinidad otra, ¿no? Eh, pero de todos modos... Supongo que creo que les ha valido cierta cantidad de epítetos. Habría que preguntárselos, tal vez se los preguntaré, o sea, alguna cantidad de epítetos. Sé que son reconocidos en sus entornos por ser muy mandilones, pero creo que no lo han vivido mal, ni peculiarmente de manera muy estigmatizante. ¿Y cómo crees que lo viviría realmente alguien con un ingreso menor en un lugar mucho más masculino en términos de trabajo físico? Pues, ¿crees que Sí, o, sería o en distinto? el deporte, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos como en ambiente mundialista. O sea, yo creo que hay. O sea, yo creo que cuando Judith Butler y compañía hablan como de la performatividad del género, pusieron un acento importante en términos como de que hay mecanismos de revalidación permanente y cotidiana. O sea, todo el tiempo estamos revalidando el mandato de género, todo el tiempo. Eh, y cuando lo convalidamos cotidianamente, no solo lo estamos convalidando en sus cosas más como de cómo debe verse una mujer o cómo debe comportarse o cómo debe verse un hombre o cómo comportarse, sino también qué espacios deben ocupar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy una convencida de que hay muchos aspectos de la violencia feminicida que estamos padeciendo y la violencia de género como generalizada que padecemos en realidad tienen que ver con un mecanismo de confinamiento social, es decir, porque si no, no nos explicaríamos que haya tanta violencia de género en espacios altamente ilustrados, ¿no? Donde hay como un nivel educativo o incluso una explicitación de los temas de género. El ambiente universitario me parece muy emblemático, ¿no? En un ambiente universitario en el que bien que mal nos hemos logrado dar de mecanismos institucionales que pueden contrarrestar los mecanismos misóginos que expulsan a las mujeres, en donde no dependes de que un jefe te escoja, que todavía puede pasar en el mundo del espectáculo o en el mundo de las artes, etcétera, ¿no? Pero en donde se han formalizado los mecanismos como de movilidad, de ascenso, de ingreso, de promoción, de manera que más o menos se han logrado contrarrestar
las fronteras infranqueables para las mujeres. En esos entornos son entornos en los que no se ha podido expulsar la violencia sexual y el acoso sexual cotidiano. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿O estamos hablando de verdad de pulsiones eróticas que cancelan la cultura, la censura social, el autocuidado, ¿no? Porque incluso en los espacios universitarios el acoso hoy en día está tan en el centro, en el ojo del huracán, que ser un acosador es peligroso, o sea, en términos si te quisieras cuidar las espaldas, no lo harías. Y las personas lo siguen haciendo. Entonces uno se pregunta como por qué, ¿no? Es decir, o verdaderamente es una pulsión irrefrenable, una pulsión hormonal irrefrenable, o en realidad ya hay unos mecanismos prejuicios del sistema muy canijos, ¿no? Que actúan haciendo de los sujetos su brazo armado. Y yo de verdad lo creo, Ignacio. Yo sí creo que el acoso sexual en entornos en los que los procesos de formación y de explicitación de todos esos temas tendrían que frenarlo o nos dirían es lógico que se frene, pues en realidad es un mecanismo de recordarnos a las mujeres que somos atípicas en ese espacio, ¿no? De que podemos tener inserción en los espacios docentes universitarios y podemos ser licenciadas, maestras, doctoras y postdoctoras, pero en última instancia somos cuerpo, ¿no? Y entonces seguimos siendo cuerpo y seguimos atadas a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, cada vez que hay un epíteto en el mundo académico que opina en el contexto de una discusión académica sobre tu apariencia física, pues te están recordando, eres cuerpo. Sí puedo debatir como par contigo, pero eres cuerpo, ¿no? Y eso, pues, recrudécelo hasta el acceso no consensuado a tu espacio físico, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay como un mecanismo muy eficaz, muy eficaz, que hace que en todos los espacios de lo público y lo privado se reconvaliden los aspectos centrales del pacto patriarcal. Y los aspectos centrales del pacto patriarcal, ahí sí creo que están muy bien teorizados en el feminismo radical, tienen que ver con que la mujer inmane y se queda en el cuerpo y el varón trasciende, ¿no? Y puede emanciparse. De ahí, por ejemplo, que los mandatos de belleza y estéticos le peguen a las masculinidades, pero no tanto, ¿no? Pero no tanto, porque el hombre es capaz de trascender su apariencia física, la mujer no. La mujer está absolutamente atada en todos los espacios en los que se vaya a desenvolver, absolutamente atada a su apariencia física. Y por eso nunca encontrarás una disculpa en la sabiduría popular a la fealdad femenina, como si lo vas a encontrar a la fealdad masculina, ¿no? Es decir, no vas a encontrar para una mujer el feo, fuerte y formal, que es como una especie de decir, bueno, no hay ninguna cosa como de validación de la fealdad de una mujer. No existe en ninguna cultura. ¿Y crees que del otro lado sea imperdonable la debilidad? Yo creo que no, porque incluso hay mecanismos de premiación de varones que se pueden salir un poquito de la zona de confort, pero que no rompen con el patrón hegemónico, ¿no? Entonces, un hombre hegemónico que llora, en realidad la sociedad ya le dio mecanismos. O sea, lo que no se perdona es la masculinidad no hegemónica, radicalmente no hegemónica. ¿Qué- ¿Y cuándo estamos hablando de masculinidad radicalmente no hegemónica? Estamos hablando de hombres trans que son verdaderamente o sea, interpela al sistema de manera muy violenta. O sea, el sistema se siente de verdad que algo no cuadra, ¿no? O sea, que un hombre sin pene no va, ¿no? Entonces, eso es una masculinidad radicalmente no hegemónica. O los linderos, no todos, pero los linderos de ciertas formas de la diversidad sexual y de las orientaciones. No todos, porque ya hay también una homosexualidad que ha sido fagocitada por el sistema de manera muy exitosa, muy exitosa. O sea, ya hay forma de ser un hombre gay hegemónico. y una mujer trans? Yo creo que lo mismo, la feminidad no hegemónica radical
es tan disruptiva que incluso hay feminismos que no logran, no pueden con ello. Y es muy triste, pero que el feminismo no pueda con una feminidad radicalmente no hegemónica como la feminidad trans, pues es una derrota de esos feminismos. Oye, me hiciste pensar otra cosa y te voy a preguntar, ¿qué relación crees que tenga la masculinidad con la verdad? Hablando de la verdad social, ¿no? Mm, híjole, no sé. O sea, ahí hay como, o sea, hay varias cosas. O sea, ahí creo como que hay como muchas tradiciones, pero ahí fíjate que yo soy muy feminista de la igualdad, porque hay como tradiciones que han intentado eh, decir que el mundo ha sido radicalmente construido desde el sesgo misógino patriarcal, ¿no? Radicalmente. Entonces, que todos nuestros marcadores, todos nuestros marcadores binarios, en última instancia, están sellados por el marcador binario hombre-mujer como marcador de poder, ¿no? Y entonces, toda la discusión antibinarista, pues te pone a decir que cosas como ciencias duras y blandas es una metáfora binarista que en última instancia está haciendo una referencia velada a la erección. O sea, como no sé, a mí ya esos me parecen argumentos medio volados, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay como toda esta posición de que todo binarismo, ¿no? O sea, el binarismo verdadero o falso, estaría en última instancia como abrevando de este binarismo elemental que se intenta hacer pasar por natural porque descansa en última instancia de algunas características fenotípicas o genitales o hormonales o cromosomáticas, ¿no? Yo no soy muy partidaria de eso porque yo sí creo que hay una práctica como básica de la inteligencia humana que tiene que ver con la capacidad de distinción, que la capacidad de distinción más básica y elemental es entre un uno y un otro, o sea, como sin género, ¿no? Un uno y un uno y su distinto, la unidad y su diferencia, ¿no? Y que una cosa es que una expresión de esa unidad y su diferencia sea un diferencial de poder masculino o femenino, como lo dijera Simón de Beauvoir, y otra muy distinta es que toda nuestra capacidad de distinción esté condenada a reproducir una distinción desigual y de poder, ¿no? Lo que dejaría la dialéctica siendo, por ejemplo, una construcción sesgada, misógino, patriarcal, o sea, y no necesariamente, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, sí creo que hay como ciertos mecanismos y ha habido ciertos mecanismos de colonización cognitiva en la que la condición masculina se vuelve la universal y que eso se reproduce pues en tonterías, no sé, por ejemplo, ayer una estudiante en un coloquio que organizamos en la facultad nos presentaba el hecho de que en las federaciones deportivas, las federaciones de mujeres siempre tienen la W de woman, ¿no? Pero las de hombres nunca, ¿no? O sea, como la NBA es la national, ¿no? Y la WNBA pues es la de mujeres, ¿no? O sea, siempre tienes que decir esto es lo único, lo universal, y esto es lo universal, pero de viejas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí hay cierta inercia a confundir con lo masculino como lo verdadero, porque pues, se identifica lo masculino como lo uno y todo lo demás es lo que necesita aclararse en su diferencia, ¿no? Pero de todos modos, yo sí creo que en tiempos en los que la reacción se viste de pseudociencia o se viste de negacionismos o se viste hoy en día más que nunca, tenemos que creerle pues a la epistemología feminista, por ejemplo, en el sentido de que la verdad se debe poner de nuestro favor, la verdad en el sentido más ramplón del tema, del término, es decir, la verdad como aquello que tienen los enunciados que se parecen más fidedignamente a las cosas tal cual son, ¿no? Y entonces creo no sé, yo ahí soy más, como marxista en términos de que pues la verdad pesa a favor
de quienes tienen intereses en subvertir las cosas tal cual existen porque son injustas, ¿no? Uy, y a ver, porque ya se nos acaba el tiempo, entonces te voy a hacer Ay, dos no manches, sí. preguntas. Sí, está buenísimo esto. Eh, ¿Qué tipos de hombres ves tú hoy? Esa sería una. Y la otra, ya para terminar, la última, es, eh, ¿cómo crees que deberíamos de trabajar todos los que estamos aquí metidos en la masculinidad, queriendo llevarla hacia algo equitativo y bajándonos de este pedestal y diciendo, no, nosotros queremos ya ser normales como todos, porque también hay un peso en estar acá. Este, ¿Y cómo es nosotros deberíamos de relacionarnos con el feminismo? Ok. Bueno, fíjate, primero pienso que qué tipo de masculinidades hay. Yo creo que si me lo preguntas en términos como de qué tipo de, o sea, de la misma manera en que los feminismos negros, comunitarios, interseccionales y también los feminismos marxistas han dicho, el problema de la categoría mujer sin apellidos es que cuando no tiene apellidos siempre los tiene pero ocultos, ¿no? Entonces una mujer sin apellido es una mujer blanca burguesa. En este sentido, esto funciona en espejo con los hombres, ¿no? O sea, un hombre sin apellidos es por definición un hombre blanco burgués, ¿no? Heterosexual, habría que añadirle, aun cuando te reitero que yo creo que el sistema patriarcal ha sido bien hábil en incorporar ciertas formas hegemónicas de la diversidad en orientaciones. No así las disidencias sexogenéricas, pero la diversidad en orientaciones, vaya que las ha podido fagocitar, en el sentido de que hay lesbianismos súper funcionales y súper mujeristas, y hay homosexualidades masculinas súper hegemónicas, súper hegemónicas. Eh, pero bueno, entonces soy una convencida de que hay tantas masculinidades como intersecciones posibles, ¿no? Y que a los hombres también los cruzan sistemas de opresión diversos. Y en ese sentido, a mí me cuesta mucho trabajo considerar a un normalista de Ayotzinapa una materialización de la dominación patriarcal. No veo en qué sentido, no lo veo, o sea, de verdad no lo veo en qué sentido. Y eso no eximirá al normalista de Ayotzinapa muy probablemente a reproducir patrones de masculinidad violenta en sus entornos inmediatos. No lo sé y seguramente puede serlo, pero de todos modos, en términos estructurales y sistémicos, no estamos hablando de la misma masculinidad. Eh, entonces, bueno, creo que hay tantas masculinidades como cruces de opresiones, ¿no? Y entonces que cada construcción y cada tiene, así como cada, tú le puedes ver al árbol más o menos su historia por cada cicatriz que su crecimiento ha dejado, pues yo creo que las masculinidades se van formando en las huellas que dejan pues, los sistemas de opresión que se encarnan en la trayectoria vital de cualquier persona, ¿no? Eh, pero lo que sí creo, y creo que sí lo tenemos que decir todo el tiempo, y creo que quienes se dedican a masculinidades tienen que centrarse más en eso y menos en una cosa como casi medio de autoayuda o de grupo de apoyo entre varones, es que hoy en día sí tenemos, como ha sucedido en otros momentos muy específicos de la historia, pero que se está exacerbando hoy en día sí tenemos el ascenso de un movimiento de reacción muy exitoso. El problema no es que exista, el problema es que está siendo muy exitoso, que como en otros momentos de la historia, funciona en gran parte porque ha logrado eh, contagiar o permear o penetrar, sobre todo en juventudes, imponiendo modelos de masculinidades exacerbadas. Uno no podría entender la reacción violenta que sucedió en Estados Unidos después de la guerra civil
cuando se gana la abolición de la esclavitud. Uno no podría entender la reacción violenta del supremacismo, y violenta, cuando digo violenta, es las turbas de violación a mujeres negras, las turbas de linchamiento masivo, escudadas en el mito del violador negro, etcétera. Uno no podría entender esos fenómenos sin entender la construcción del sujeto supremacista, que es un sujeto varón, blanco, que expresa parte de su virilidad en estas manifestaciones violentas contra el otro racializado. Entonces no podríamos entender eso sin el sujeto Ku Klux Klan. Es un sujeto varón exacerbado en su masculinidad, que desfoga muchas frustraciones de su masculinidad en la violencia sexual que ejerce contra mujeres negras, o en la violencia física extrema que ejerce contra mujeres, niños y varones racializados. Y si nos vamos después a la Alemania nazi o a la Italia de Mussolini, no podemos entender la extensión y el éxito social del fascismo sin la exacerbación de la masculinidad eh, eh, de ciertos núcleos del proletariado que cayeron en esa trampa de exacerbación nacionalista también fuertemente masculina. Entonces ya tenemos momentos previos en los que todo momento de exacerbación de las caras más cruentas de un sistema capitalista que nos muestra sus peores rostros, siempre que nos muestra su peor rostro, se vale del brazo armado de ciertas masculinidades exacerbadas. O sea, ciertas masculinidades exacerbadas siempre son brazo armado del sistema en sus peores manifestaciones. En este momento más que nunca, no solo tenemos el patrón del votante promedio de las opciones de ultraderecha tipo Milley, tipo Donald Trump, ¿no? Sino además tenemos el fenómeno incel. El fenómeno incel ya es un fenómeno en el que se explicita el odio a las mujeres como ideario político, o sea, como ideario, como leitmotiv en el adolescente en particular, pero como ideario en su proliferación en redes sociales, en su generación de núcleos de intercambio. Y entonces estamos asistiendo a un momento de exacerbación otra vez del sistema que nos muestra su peor cara y que hace de masculinidades exacerbadas su brazo armado o su potencial brazo armado. Y eso es gravísimo. El ICE, no podemos entender a los agentes del ICE sin su sello de género. No lo podemos entender. Entonces creo que estudiar masculinidades hoy necesariamente y trabajar masculinidades hoy necesariamente implica trabajar esos procesos subjetivos y de construcción del sentido común, sí, pero entenderlos en su dimensión histórica como un factor de un sistema que cada tanto utiliza masculinidades exacerbadas como brazo armado, más armado de la exacerbación de los mecanismos más fregados del sistema. ¿Y qué relación deben tener con el feminismo? Yo soy una feminista no separatista, como lo habrás podido ya notar. Creo que el separatismo táctico es necesario porque los mecanismos de expulsión de mujeres del sistema están tan garantizados en todos nuestros entornos que en todo núcleo militante ha sido históricamente necesario generar espacios separatistas que nos vacunen contra los mecanismos de expulsión misógina de nuestros propios núcleos de militantes. Pero eso es muy distinto del separatismo programático, ¿no? Porque el separatismo programático, pues, parte de la confusión elemental de pensar que la masculinidad es proyección no problemática del patriarcado, cuando en realidad la masculinidad es una construcción muy problemática que cruza muchas cosas y en algunos cruces pues somos compañeros, ¿no? Y entonces yo creo en un feminismo que acompaña causas de sujetos subalternos independientemente de su género. Pues, muchísimas gracias, Tere. Aquí le dejamos. De verdad, fue un placer platicar contigo. Bueno, Ignacio, pues muchas gracias a ti por el interés.